Desde Córdoba, un saludo a las compañeras y compañeros del Front Cívic de Cataluña. Se me había pedido una especie de mensaje, unas palabras, en el marco de vuestra asamblea. Y no se me ha ocurrido otra cosa que exponeros el asunto que en estos momentos tenemos en debate en Córdoba, tanto en Prometeo como en algunos sectores del Frente Cívico. Y es la unidad del mensaje. Es decir, qué tipo de argumentos, qué tipo de expresiones podemos utilizar cara a la ciudadanía media que expliquen cuál es nuestra posición. Y en este debate han surgido algunas ideas. Pero hay una gran preocupación, que es la siguiente. Parece ser que, el gobierno y los medios de comunicación están todo el día satanizando a los movimientos, a los escraches, a las desobediencias civiles. Están todo el día planteando que la única manera de participar en política es a través de las elecciones. Naturalmente que esto no es cierto, que incluso con la Constitución en la mano hay otras vías de participación política, pero además, como se ha dicho recientemente en el debate, esto es del enemigo el consejo. Ustedes nos inquietan si participan en movimientos sociales, en la ocupación de la calle, con propuestas alternativas, así que la mejor manera de quitarles a ustedes mordiente es hacer que hagan una lista y participen en las elecciones. Que por otra parte, este es un síntoma que está recorriendo hoy a muchos colectivos y a muchas personas en toda España. El intentar buscar una lista que oponer al Partido Popular, pero sin ir más lejos, sin plantear una propuesta alternativa. Pero bueno, a lo que venía diciendo. Buscando un discurso unificado, estamos discutiendo lo siguiente, una propuesta. La propuesta es la siguiente. Creemos que nuestro discurso cara a la población debe fundamentarse en tres aseveraciones, en tres afirmaciones con toda solemnidad. La primera, nosotros queremos que se cumpla la legalidad nacional e internacional en lo referente a los derechos sociales. Es decir, el artículo 10 de la Constitución española plantea que se incorporan al acervo de los derechos humanos todos los contenidos de la solemne declaración, más los pactos de 1966 que entraron en vigor en España, en el Reino de España en el año 1977, pero además los documentos que emanan de la Carta Social Europea del año 1961, que fue ratificada por el Reino de España en 1985. Es decir, nosotros, al pedir trabajo, al pedir un subsidio de desempleo, al pedir pensiones dignas, al pedir vivienda, al pedir educación, no estamos pidiendo sino sola, única y exclusivamente el cumplimiento de la legalidad. Esto es muy importante, armarnos con las razones de la legalidad. La segunda línea es, de la misma manera que nosotros nos situamos en la defensa de la legalidad, tenemos que situar al adversario en donde está, pero tenemos que decirlo, él está en la ilegalidad. En estos momentos el gobierno no cumple ninguno de los preceptos que en estas materias hay en el texto constitucional. Pero aparte de eso, si comparamos la política que está haciendo el señor Rajoy con la solemne Declaración de Derechos Humanos o la Carta Social Europea, no es que los ignore, es que están tomando medidas que van abiertamente contra estos documentos. La conclusión es obvia. El gobierno está en la ilegalidad. Es más, no estamos ante un Estado de Derecho. Estamos ante un gobierno que está vulnerando permanentemente el Estado de Derecho. Así que junto a la primera idea de que nosotros pedimos el cumplimiento de la legalidad, la segunda es que el gobierno está fuera de la legalidad. Somos nosotros los que tenemos el seguro de la legalidad y el gobierno hay que situarlo en la ilegalidad, porque de hecho ya está así. Y la tercera línea, que redondea este mensaje, que queremos que sea unificado en la medida que sea posible, es que el derecho a la rebeldía, el derecho a la insumisión, el derecho a no estar de acuerdo con la legalidad, ese es un derecho que no solamente tiene una larga trayectoria, incluso como referimos nosotros en nuestros debates, para mucha gente católica, eso está en Santo Tomás de Aquino, está en el Padre Mariana, en el Padre Suárez, incluso en John Locke.
cuando plantean que los pueblos, cuando están ante un gobierno despótico que no cumple la legalidad, tienen el derecho a la rebeldía. Pero, aparte de eso, los textos que la historia nos ha ido dejando, nos hace recordar que la solemne Declaración de Independencia de Estados Unidos de 4 de julio de 1776 ya plantea el derecho a luchar por que haya un gobierno justo, incluso deponer al que hay si no cumple. Igualmente, la solemne Declaración de Derechos Humanos de 1789, o por no decir, la Constitución de 1793 que planteaba el derecho a la insurrección. Pero aparte de estos considerandos históricos, lo que sí es cierto es que en el tercer considerando del preámbulo de la solemne Declaración de Derechos Humanos se advierte que si el gobierno no cumple la legalidad en el sentido de los derechos humanos, puede impelir, dice así, al hombre a contestarlo, a no acatarlo, a la rebeldía. En concreto utiliza la palabra rebelión. Por tanto, todos los movimientos sociales que están ocupando las calles y con distintas actividades, estamos respaldados nada más y nada menos que por la solemne Declaración de Derechos Humanos de 1948. ¿Por qué planteamos esto? Planteamos esto porque entre la gente de izquierdas estas cosas es sabida, pero nosotros aspiramos a organizar a la inmensa mayoría y no podemos irles con un discurso de izquierdas. Tenemos que irle con un discurso basado en la lógica inmediata, en los textos que se conocen, en los textos que usa el propio gobierno y el propio poder que lo utiliza contra el pueblo, y lo importante es utilizarlo nosotros en favor nuestro. Creo que esto es un debate que debiéramos hacer en todos los frentes cívicos y en concreto que sugiero se haga en el Front Cívic de Cataluña, porque de esta manera unificaríamos para todo el Estado español la denuncia y las propuestas para que a nivel de debate ideológico, del debate social, del debate político, estos argumentos nos dan fuerza y se la quitan, por el contrario, se la quitan al poder y al gobierno. Esto es lo que tenía que deciros, es la manera que nosotros estamos estudiando en estos momentos de aportar un mensaje unificado. Pero es más, incluso estamos debatiendo que esto pueda llevarse a otras instancias, a otras organizaciones, a otras asambleas, a otros colectivos, de tal manera que todos, aunque seamos muy diversos, pues tengamos el mismo tipo de argumentación. Porque una de las cosas que el Frente Cívico debe tener como misión fundamental es unificar la propuesta, sin tocar ni siquiera un pelo de la independencia de esos movimientos, sin inmiscuirse en sus decisiones, pero tenemos una voluntad de intentar ayudar a que se vayan organizando para que en un momento pueda haber un referente unitario en una posible dirección de todo esto. Creo que esto es una tarea que tiene que hacer el Front Cívic y el Frente Cívico de todo el Estado español, buscar los elementos que unifiquen, porque detrás de los elementos que unifiquen llega la unidad de acción y llega ya después los elementos que crean y hacen posible una articulación organizativa que termine por vincularse o por hacerse contrapoder, que en el fondo es lo que estamos buscando. Feliz asamblea desde Córdoba, un abrazo amigos y amigas.